Lo que acaba de hacer Alpine en Austria tiene a todo el paddock en shock. Mientras las cámaras apuntaban a la nada, el equipo tomó la decisión más arriesgada de la temporada. Pusieron su única mejora radical, un paquete aerodinámico prohibido, en el coche de Franco Colapinto. Sí, del novato. Dejaron a Pierre Gasly, un ganador de Gran Premio, con el coche viejo y una humillación que no se pudo ocultar. Lo que te voy a contar en este video no lo vas a encontrar en ningún otro canal. Porque esto no fue una simple decisión técnica, fue una declaración de guerra dentro del equipo y una apuesta desesperada de Bruno Famin. En los próximos minutos, te voy a revelar por qué se lo dieron a Colapinto, qué dice la telemetría secreta del simulador que obligó a tomar este camino, y cómo esta jugada definirá el futuro no solo de Alpine, sino de sus dos pilotos. La tensión es máxima. Pero esto no es solo la historia de una mejora. Es mucho más profundo. Lo que no se dijo en la conferencia de prensa es que este paquete aerodinámico es una apuesta a todo o nada. Un concepto que el propio equipo había descartado por ser demasiado inestable. En este video te voy a revelar por qué se lo dieron a Colapinto, qué dice la telemetría secreta del simulador, y cómo esta jugada desesperada en el Red Bull Ring definirá no solo el futuro de Alpine, sino también el de sus dos pilotos. La tensión es máxima. Para entender la magnitud de lo que pasó en Austria, hay que rebobinar la cinta. Alpine no llegó a Spielberg como un equipo en problemas, llegó como un gigante en ruinas. La temporada había sido, hasta ese momento, un desastre sin paliativos. El A524 nació con sobrepeso, aerodinámicamente ineficiente, y con una falta de ritmo que era un insulto para un equipo de fábrica. Ver a sus dos coches luchando por no ser los últimos era la crónica de un fracaso anunciado en los pasillos de Enstone y Viry-Châtillon meses antes. La presión no venía solo de los cronómetros, venía de arriba, de muy arriba. La junta directiva de Renault en París, cansada de inyectar millones en un proyecto que se arrastraba por la parrilla, ya no disimulaba su impaciencia. Los rumores de una posible venta del equipo no eran solo cotilleos de paddock, eran una amenaza real que pendía sobre la cabeza de cada mecánico, de cada ingeniero y, sobre todo, de Bruno Famin. Cada carrera sin puntos era un clavo más en el ataúd de su gestión. En medio de este caos estaba Pierre Gasly, un piloto que sabe lo que es ganar en Fórmula 1, un talento probado que había llegado a Alpine con la promesa de liderar un proyecto de fábrica hacia la gloria. En lugar de eso, se encontraba batallando con los Sauber y los Williams, con la frustración grabada en su rostro. Sus declaraciones a la prensa se volvieron un ejercicio de diplomacia forzada, pero su lenguaje corporal, la tensión en sus hombros, lo decía todo. Estaba atrapado en un barco que se hundía. Y al otro lado del garaje, el pibe. Franco Colapinto, la gran esperanza argentina. El piloto que devolvió la bandera albiceleste a la parrilla, vivía su propio calvario. Su talento, forjado en batallas al límite en F3 y F2, se veía neutralizado por una máquina indomable. Cada fin de semana era una lección de humildad forzosa, de extraer lo imposible de un coche que no se lo permitía. Me contás en los comentarios qué pensás vos de esto. ¿Era justo que un debutante tuviera que cargar con semejante ancla? Lo que el público no sabía es que la decisión de darle el paquete de mejoras a Franco dividió al equipo en dos. Las fuentes que tengo en Enstone me lo confirmaron. El ala de ingeniería más veterana, la vieja guardia, abogó por Gasly. Su argumento era lógico. Necesitaban su experiencia, su feedback técnico preciso para validar un concepto tan radical. Querían datos seguros, no un billete de lotería en manos de un novato, por más talentoso que fuera. Pero Bruno Famin, en una jugada que define su liderazgo, impuso su visión. Él no estaba pensando en la siguiente carrera, estaba pensando en el futuro a largo plazo del equipo, o en lo que quedara de él. Famin veía en Colapinto no solo a un piloto, sino a un activo estratégico. Un talento joven, moldeable, con un potencial de marketing enorme en un mercado, el latinoamericano, que la F1 anhela conquistar. La decisión fue más política y comercial que puramente técnica. El A524 original era un coche fundamentalmente fallido. Su concepto aerodinámico no generaba la carga necesaria, sufría en las curvas de baja velocidad, y su eficiencia en las rectas era mediocre. El equipo se dio cuenta demasiado tarde de que habían tomado un camino de desarrollo sin salida. Las pequeñas actualizaciones que llevaron a las primeras carreras apenas arañaban décimas. No movían la aguja. Necesitaban una revolución, no una evolución, para tener la más mínima esperanza. Así se cocinó la tormenta perfecta. Un coche desastroso, la amenaza de venta, la frustración de un piloto campeón y el potencial de una estrella en ciernes. Todos estos elementos se mezclaron en la coctelera de Alpine, y lo que salió fue una apuesta desesperada y arriesgadísima, que puso todo el peso sobre los hombros del piloto más inexperto.
La pregunta que todos nos hacíamos en el paddock era evidente. ¿Estaban construyendo a su futuro campeón? ¿O lo estaban usando como escudo humano para salvar sus propios puestos? El viernes en Spielberg, el aire se podía cortar con un cuchillo. La primera sesión de prácticas libres no fue una más. Cada vez que el A524 número 43 salía del garaje, un silencio expectante caía sobre el muro de Alpine. Las cámaras apuntaban todas a un solo coche. Desde la primera vuelta, el monoplaza se veía nervioso, casi epiléptico. Se notaba que Franco luchaba contra el volante, pero los tiempos del primer sector pintaban de violeta una y otra vez. Era rápido, sí, pero era una bestia salvaje que amenazaba con morder a su domador en cualquier momento. Dentro del garaje, la atmósfera era una mezcla de euforia y pánico. Los datos que llegaban a las pantallas de los ingenieros eran una contradicción andante. La telemetría confirmaba los números del simulador. El nuevo suelo generaba una carga aerodinámica que no habían visto en todo el año. Pero junto a esos picos de rendimiento, aparecían valles de inestabilidad total, pérdidas repentinas de agarre. En la radio, la voz de Colapinto era el reflejo de esa dualidad. «El coche se siente vivo, por fin tenemos grip», seguido de un «Cuidado, lo pierdo de atrás en la baja velocidad, es muy impredecible». Mientras tanto, en el otro lado del garaje, el de Pierre Gasly, reinaba una calma glacial. El francés completó su programa de trabajo con el paquete aerodinámico antiguo, rodando a un ritmo visiblemente inferior. Su frustración era un volcán a punto de estallar, pero en el corralito de prensa usó la diplomacia como un escudo. «Estamos en programas diferentes. Mi objetivo es maximizar lo que tengo», dijo con una frialdad que congeló a más de un periodista. Nadie le creyó. Era la confirmación pública de que el equipo estaba partido en dos. La tensión alcanzó su punto de ebullición en la tercera práctica libre del sábado. Franco venía en una vuelta lanzada, exprimiendo cada centímetro del asfalto del Red Bull Ring. Al entrar en la rapidísima curva 9, el coche simplemente le dio la espalda. El A524 se cruzó a más de 250 km por hora. Vimos una nube de humo, un contravolante brutal, casi violento, y por puro instinto, por puro talento, logró evitar el muro por milímetros. En el box, la cara de Bruno Famín era un poema. La apuesta casi termina en $1 millón de chatarra. Llegó la clasificación, y la primera parte, la Q1, fue un juicio sumarísimo. Todo el paddock observaba. ¿Podría el novato manejar la presión? No solo la manejó, la destrozó. Colapinto no pasó de ronda arañando. Marcó un tiempo que lo ubicó cómodamente en la mitad de la tabla, por delante de los Haas y los Sauber. La explosión de alegría en su lado del garaje contrastaba con la imagen desoladora de Pierre Gasly, eliminado a las primeras de cambio, caminando con la cabeza gacha hacia su motorhome. El coche viejo no daba para más. Con el primer objetivo cumplido, la presión mutó. Ya no se trataba de sobrevivir, se trataba de atacar. Colapinto estaba en Q2, y la posibilidad de meterse entre los 10 mejores era real. El debate interno en Alpine era feroz. ¿Le daban un setup más conservador para asegurar una buena vuelta? ¿O confiaban en su talento para domar el coche en su configuración más extrema y rápida? Era una decisión que podía definir el fin de semana y la carrera de muchos. Me contás en los comentarios qué hubieras hecho vos en el lugar de Famín. ¿Asegurar el resultado o arriesgarlo todo por la gloria? Finalmente, la apuesta fue total. Y en la Q2, Franco entregó una de esas vueltas que definen a un piloto. Fue un ejercicio de precisión y coraje, bailando sobre el filo de la navaja en cada curva. Cuando cruzó la meta, el tablero se iluminó. P10. Estaba en la Q3. Por primera vez en toda la temporada, un Alpine se metía en la lucha por la pole position. El garaje estalló en un grito de liberación. La jugada de Famín, la apuesta por el pibe argentino, estaba pagando con creces. El novato les había dado una razón para creer. La noticia recorrió el paddock como un incendio. De repente, Alpine ya no era el equipo moribundo del fondo de la parrilla. Los jefes de otros equipos, desde Toto Wolff a Christian Horner, empezaron a hablar de la impresionante recuperación de los franceses. Usaban palabras como valiente, arriesgado, pero todos entendían el mensaje subyacente. Alpine había vuelto al juego, y lo había hecho de la mano de su piloto más inexperto. Colapinto ya no era una promesa, era el hombre del momento. Pero la Fórmula 1 siempre te devuelve a la realidad. En la CU3, con el coche al límite absoluto, con neumáticos nuevos y el tanque casi vacío, la inestabilidad de la 524 se convirtió en su talón de Aquiles. En su último intento de vuelta rápida, buscando esa milésima extra que lo catapultara más arriba en la parrilla, Franco cometió un pequeño error. Se pasó de frenada en la curva 4, bloqueó el neumático delantero, y el tiempo de la vuelta se esfumó.
clasificó 10º. Un resultado extraordinario, pero con el sabor amargo de lo que pudo ser. El domingo se presentaba como un campo de batalla. Colapinto largando en el top 10, con la obligación no solo de sumar puntos, sino de justificar una decisión que fracturó al equipo. Gasly desde el fondo, observando como un espectador de lujo. La tensión no se había disipado con el éxito del sábado. Al contrario, se había transformado en una presión asfixiante. Ahora Franco tenía que sobrevivir 71 vueltas en una carrera completa con un misil teledirigido bajo sus pies. Un coche que en cualquier momento podía traicionarlo. El sábado por la noche, el paddock era un hervidero de felicitaciones para Alpine. La narrativa oficial era simple y heroica. El equipo arriesgó con su joven promesa y la apuesta salió bien. Pero esa es la versión para las cámaras, la historia fácil de digerir. Lo que no se publicó, lo que se discutió en susurros entre ingenieros de equipos rivales, es que la razón por la que Franco Colapinto recibió ese coche no fue solo una apuesta por el futuro o una jugada de marketing. La verdad es mucho más técnica y mucho más brutal. Lo que Alpine montó en el coche de Franco no era una simple evolución. Según mis fuentes, se trataba de una revolución filosófica, un concepto aerodinámico que la propia fábrica había descartado meses atrás por considerarlo demasiado radical e inestable. El nuevo paquete, centrado en un suelo rediseñado y unos pontones que aplicaban un efecto downwash extremo, era un diseño de alto riesgo que prometía un rendimiento masivo, pero a un costo que la mayoría de equipos no se atrevería a pagar. La decisión de rescatar este concepto prohibido se tomó tras analizar los datos del simulador. La telemetría, que pude confirmar con gente que tuvo acceso a ella, era demencial. Mostraba una ganancia potencial de hasta 0,3 de segundo por vuelta en el Red Bull Ring. Un circuito donde la velocidad punta y la carga aerodinámica en curvas rápidas son vitales. 0,3 es una eternidad en la Fórmula 1 moderna. Es la diferencia entre la humillación de una eliminación en Q1 y la gloria de pelear por la pole. Famin vio esos números y supo que no tenía otra opción. Pero esa misma telemetría escondía un pacto con el diablo. A cambio de esa ganancia brutal en las rectas y curvas de alta velocidad, el coche se volvía críticamente impredecible en los sectores de baja velocidad. La pérdida de carga aerodinámica era repentina, casi violenta, convirtiendo al A524 en una máquina que exigía correcciones constantes y un nivel de anticipación sobrehumano. ¿Cómo podés confiar en un coche que es un misil en una recta, pero que intenta matarte en la siguiente horquilla? Aquí está la clave de todo. La revelación que cambia el tablero por completo. El equipo de ingeniería llegó a una conclusión audaz. Este coche no podía ser conducido de manera convencional. No servía a un piloto de estilo pulcro y metódico. Necesitaban a alguien con un estilo de pilotaje agresivo, casi salvaje, forjado en la lucha cuerpo a cuerpo de las categorías inferiores, donde los coches son imperfectos y el piloto debe improvisar en cada curva. Necesitaban a alguien acostumbrado a domar bestias, no a conducir sobre rieles. Y ese piloto, en su análisis, no era Pierre Gasly. El francés es un piloto excepcional, rápido y con una sensibilidad técnica exquisita, pero su pilotaje se basa en la confianza y la predictibilidad del coche. Lo que Alpine tenía ahora era lo opuesto, un prototipo que requería a un piloto que se sintiera cómodo en el caos, que pudiera bailar en el límite de la adherencia sin previo aviso. Le dieron el coche a Colapinto no como un premio, sino porque creían que su ADN de piloto, su agresividad natural, era la única llave para extraerle el tiempo a esa máquina indomable. Lo que se rumorea en Enstone, y tiene todo el sentido del mundo, es que la decisión final de Famin provocó una grieta en el departamento técnico. La vieja guardia de ingenieros insistió en que Gasly, con su experiencia, era el único capaz de dar un feedback fiable para desarrollar el paquete. Pero la facción más joven, apoyada por Famin, contraargumentó que el feedback tradicional era inútil. No necesitamos que nos digan que es inestable, ya lo sabemos. Necesitamos a alguien que, a pesar de todo, lo haga rápido, me confesó una fuente. Con esta información, todo lo que vimos durante el fin de semana cobra un nuevo sentido. El coche nervioso de Franco en las prácticas, ese contravolante brutal para salvarlo de un impacto seguro, no eran errores de un novato abrumado por la presión. Eran la manifestación visible de un piloto luchando y aprendiendo a dominar un coche diseñado en el límite de la física. Cada vuelta completada no era solo un dato para el equipo. Era una victoria personal de Franco contra una máquina que se resistía a ser domada. Así que la clasificación en el 10º puesto fue mucho más que un gran resultado. Fue la validación de una hipótesis increíblemente arriesgada. Alpine no eligió a Colapinto sobre Gasly. Eligió un camino de desarrollo que solo uno de sus pilotos podía explorar. La presión sobre los hombros del pibe argentino para la carrera del domingo se multiplicó por 10. Ya no se trataba de sumar puntos.
Se trataba de demostrar que podía sobrevivir 71 vueltas en una jaula con un tigre que él mismo había ayudado a despertar. La carrera del domingo fue la prueba de fuego, 71 vueltas que definían todo. Desde la largada, vimos a un Colapinto diferente, agresivo, sí, pero con una inteligencia de carrera impropia de un novato. Mientras otros se enredaban en la primera curva, él ganó 2 posiciones con una limpieza quirúrgica. Pero la verdadera batalla comenzó cerca de la vuelta 20. Sus neumáticos empezaron a desfallecer, y el A524, esa bestia indomable, se lo hizo saber. Lo vimos luchar en la curva 3, corrigiendo un sobreviraje que a cualquier otro le hubiera costado la carrera. En la radio, su ingeniero le pedía calma, pero Franco respondió con un silencio que era pura concentración. El clímax llegó en las últimas 10 vueltas. Con los neumáticos al límite y un Yuki Tsunoda en el Racing Bull pegado a su alerón trasero, Franco defendió la 8ª posición con una maestría que silenció el paddock. Cruzó la meta y el grito en la radio lo dijo todo. ¡Vamos, carajo, vamos! No eran solo sus primeros puntos en Fórmula 1. Era la confirmación de que la apuesta de Alpine no había sido una locura. El impacto en el garaje fue inmediato y demoledor. En un lado, la euforia desatada. Los mecánicos de Colapinto lo abrazaban como si hubieran ganado un campeonato. Bruno Famín, con una sonrisa que no se le había visto en toda la temporada, miraba la escena sabiendo que esa 8ª posición le acababa de comprar tiempo, credibilidad y, sobre todo, le daba la razón. En el otro lado del garaje, el silencio era sepulcral. Pierre Gasly, que había terminado en un anónimo 14º puesto, felicitó a su compañero con un gesto protocolario, pero su mirada estaba perdida. Él sabía, y todos sabíamos, que este resultado lo dejaba en una posición imposible. Ya no era el líder experimentado, era el piloto con el coche viejo, el número 2 de facto. La fractura en Alpine ya no era un rumor, era una realidad visible y tangible. Pero la onda expansiva de este resultado va mucho más allá de las paredes del garaje de Alpine. Para la Fórmula 1, demuestra que el talento puro, la audacia juvenil, todavía puede doblegar a la ingeniería más predecible. Colapinto no solo sumó 4 puntos, se ganó el respeto de toda la parrilla. Dejó de ser el pibe argentino para convertirse en un competidor feroz. Y para América Latina, el significado es incalculable. Es la prueba de que hay un heredero, alguien capaz de tomar la posta de los grandes nombres del pasado. Este 8º puesto en Austria no es solo una anécdota en la temporada. Es el primer ladrillo en la construcción de un nuevo ídolo continental. Un golpe de esperanza para una región que anhelaba volver a ser protagonista. Ahora, la pelota está en el tejado de Enstone. La pregunta que resuena en el paddock es cuándo le darán a Gasly el mismo paquete de mejoras, y si será capaz de extraerle el mismo rendimiento. El Gran Premio de Silverstone, en apenas 2 semanas, se convierte en un escenario de máxima tensión. Alpine llegará con un coche que ya demostró su potencial, pero con una dinámica interna rota. ¿Está construyendo Alpine a su futuro campeón? ¿O simplemente usó a Franco como un peón en un juego desesperado por sobrevivir? La respuesta la empezamos a ver en Austria, pero se definirá en las próximas carreras. Me gustaría saber qué futuro le ves a esta nueva dupla de Alpine. Contámelo en los comentarios. El campeonato cambió para siempre en un solo fin de semana.